nos hubiese gustado que hubiese sido presencial para tocarnos, abrazarnos, saludarnos, darnos un beso, etcétera, pero la virtualidad nos tiene a la distancia, pero no por eso, con menos afecto, con menos cariño, y no por eso no nos vamos a mandar abrazos virtuales, saludos, ánimos y acompañarnos cada vez que podamos. Sí, súper, un gusto poder verlo y estar conectado un poquito más directos. Sí, sí, eso es genial. Bueno, estamos en contacto en el WhatsApp. Ustedes saben que nuestra clase de matemáticas se sube los días martes. Es la única clase que reciben el día martes. Y nosotros con Clau los martes estamos súper atentos de recibir las dudas, las consultas de nuestro curso. Nosotros además trabajamos con la profe Florencia y con Benjamín, que ellos son los que están trabajando ahora en paralelo, ¿cierto?, con el curso con el B, pero somos un equipo de 4 personas que nos conocimos el año pasado, nos integramos súper bien y ahora podemos decir que gracias a Crece Chile tenemos nuevos amigos, en este caso la Clau, la Flo y el Benja, y fuimos compañeros pandémicos porque ahí nos ayudamos y nos acompañamos durante la pandemia del año pasado, así que ahí nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Y eso yo se los transmito, chiquillos, para que ustedes sepan que nuestro equipo, que hoy día aquí nos toca estar presente a mí y a Claudia, tenemos un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho agrado y por eso reiterarles que estamos siempre atentas al WhatsApp. A nosotros nos pidieron un poco que les dijéramos acerca de en qué horarios podríamos comunicarnos y la verdad es que por lo menos yo que estoy conectada todo el día al computador y estoy ahí en el WhatsApp disponible, a la hora que quieran escribirnos de forma directa, por lo menos a mí. Sí, Claudia no, todo el día, conmigo también. Sí, sí, yo Claudia también siempre está le... súper disponible. Entonces, si es cierto, si algún día la clase que les suben es de ciencias naturales y ustedes están atrasados con la clase de mate, oye, mándennos un mensaje directo a nuestro WhatsApp, nosotros les tratamos de contestar. Si no puedo al tiro, les voy a decir, oye, ya, déjame verlo, te contesto en un ratito. Pero estamos ahí, estamos pendientes. Sabemos que en esto de la virtualidad y así como se están dando las condiciones de las clases, puede ser que el día martes no puedan hacer la actividad, pero eso no implica de que no tengan el espacio para preguntarnos directamente en el WhatsApp. Eso yo creo que es una declaración que tenemos que hacer hoy día, por lo menos, de parte de nuestro equipo de mate, comprometer nuestro tiempo, ¿cierto? Comprometer ahí nuestro contacto a través de WhatsApp, que podría ser más directo, y de repente les podemos mandar un audio, de repente les podemos mandar un videíto explicando alguna cosa que no les haya quedado clara, en algún ejercicio que quieran tener alguna explicación más directa. Así que el contacto está. Sabemos que ustedes nos mandan dudas, ¿cierto?, en el formulario Google. Nosotros retomamos esas dudas, las miramos y preparamos una clase de retroalimentación, que es lo que les enviamos en el formulario, como el primer video siempre en todas nuestras clases. El primer video siempre de todas nuestras clases es reforzar la clase y la videoclase anterior, tomando en consideración, ¿cierto?, las dudas que ustedes nos dejan y los comentarios. Y precisamente de ese punto también agradecerles a muchos de ustedes la sinceridad, ¿cierto?, con las que nos escriben, el afecto que nos entregan en esos mensajes, nosotros los leemos, nos llega, nos interpela cuando nos dice, esto no lo entendí muy bien, nos desafía, ¿cierto?, como profes, a tratar de hacer actividades de mejor forma para que les lleguen de buena forma a ustedes. Chiquillos, ahora yo les voy a compartir. Clau, no sé si quieres aportar algo más mientras yo preparo esto de subir nuestra... No, creo que tú dijiste todo, o sea, solo decir que claro, que yo también estoy disponible, que me pueden mandar WhatsApp por privado si necesitan ayuda. De repente uno se demora en responder o te aviso así como te contesto en un ratito, qué sé yo, pero estamos, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp, ¿ya? Así que no hay problema. Y en el número directo nuestro, no sé, chiquillos, si nos tienen registradas. Voy a dejar mi número yo acá en el chat para que nos dejen guardadas. Para que dejen nuestros contactos Y en guardados. el chat también pregunté por Marcos Pearl, es el nombre de la persona que para anotarlo en la asistencia, solo que me confirme que es.
Ese es su nombre. Hola, ¿me escuchás? ¿Sí? El nombre lo mandé al chat, pero si quieres se lo doy por acá. Ah, No no, sé. sí, el nombre era para confirmar solamente. Claro, Ya, Marco Norambuena, está en el ok, chat. Sí, ok. el mismo. Y Ya. ahora estoy anotando mi número de Gracias, cel, ¿ya? Marco. Porque aquí, Ok. chiquillos, guárdenos como contacto, porque en el caso de que tengan una duda, que no sea el día martes, porque el día martes que nosotros tenemos la clase, que estamos disponibles ahí desde el horario, desde que se sube la clase hasta que pasadito ahí, que termina la clase, nosotros estamos, y nos parece interesante que las dudas se puedan resolver ahí, porque finalmente se puede resolver una duda de un estudiante, la podemos compartir y así se la resolvemos a todos los estudiantes que la tengan. Pero en el caso, como yo les decía, si hay otro día en que quieren conectarse directamente con nosotros, así como una pregunta puntual, están nuestros números de teléfono, que los está dejando Clau en el chat, para que nos agreguen a sus contactos como Carol, la profe de mate, Clau, la profe de mate, o como ustedes crean pertinente, ¿ya? Y bueno, indistintamente pueden escribir a Claudia y a mí porque ambas vamos, como ya les declaramos, estamos disponibles. Así que hoy día, así ya formalmente, ¿qué es lo que nos toca trabajar? Denme un segundo y se los muestro. Y se los muestro. Ahí mandé el número de la profe Carol igual. Ok, Marcos. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día, estoy tratando que me cargue la presentación, es un poco, bueno, en la primera instancia vamos a revisar el plan de clases que ajustamos para nuestro curso durante el año. Si ustedes recuerdan, la primera videoclase que nosotros les enviamos información al respecto del programa del curso, los contenidos que teníamos que trabajar, la propuesta que teníamos al respecto del trabajo, ¿cierto? Clase a clase que íbamos a ir haciendo, pero posteriormente hicimos un trabajo con el equipo de Todo Crece Chile, ¿cierto? Y hicimos un ajuste de esos planes, pensando, ¿cierto?, en la disponibilidad que tenemos antes de la primera evaluación, el tiempo y las semanas que tenemos, ¿cierto?, de las vacaciones, el tiempo y las semanas que tenemos de tutorías. Así que ajustamos ese plan y es lo primero que queremos declararles, o sea, contarles un poco cuál va a ser nuestra ruta de trabajo, cuál es nuestra meta. Así que, ahora sí, si me deja esta... Ahí, Clau, tú me confirmáis si los chicos logran verlo. Yo te aviso. Todavía no sale. ¿No es cierto? Ahí estoy. Se supone que me dice que estoy compartiendo ahí toda mi pantalla. Ahora sí está apareciendo. Y es esto. Debería aparecer la pantalla Matemáticas primer ciclo de enseñanza media. Sí. Perfecto. Bien, al hacer esto yo perdí la visual de ustedes, así que ahí, Clau, me avisas cualquier cosa. Chiquillos, si Sí. hay dudas, preguntas de lo que yo estoy hablando, ahí le pueden levantar la manito a Clau o encender su micrófono y pedir que tienen alguna duda. Siéntanse en libertad, ¿cierto?, de poder preguntarnos. Primero, chiquillos, ¿qué es lo que haremos hoy? Conocer el plan ajustado de trabajo de matemáticas. Queremos conversar con ustedes para que nos den comentarios sobre las actividades anteriores, nos puedan decir lo bueno y lo malo, lo que les parecería que pudiésemos mejorar, cualquier cosa que ustedes nos puedan retroalimentar acerca de las actividades que nosotros hemos preparado. Luego queremos dejar un espacio para dudas concretas del contenido de matemática y finalmente, si es que nos alcanza el tiempo, tenemos preparados 2 problemas. Pero esperamos, ¿cierto?, que podamos tener una conversación y que esta conversación, ¿cierto?, sea provechosa para todo el equipo, ustedes con nosotros incluidos.
Así que, chiquillos, sobre el plan de clases ajustados, primero recuerden que aquí las primeras etapas del curso fueron las clases de nivelación. Las que tuvimos ahora recientemente, las primeras 3 clases. Las primeras 3 clases, ¿sí? Entonces, tengo desconectado el live, pero... Estoy escribiendo, no se ve nada. Ya. Ahora sí, creo que funciona. Ay, sí, mi lapicito. Ya, entonces hicimos esta primera actividad de nivelación, ¿cierto? Esto ya lo cumplimos. Ya lo tenemos listo. Lo siento. Ahí. Ya cumplimos esta parte. No me quiere escribir. Ya. Filo. Clase diagnóstico de nivelación 1, 2, 3 son actividades que nosotros ya hicimos. Entonces, desde ya les avisamos que el próximo martes lo que ustedes van a recibir es una clase donde vamos a trabajar números enteros y decimales, orden y ubicación en la recta numérica. Y para las actividades de operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, chiquillos, les vamos a pedir que por favor tengan a mano una calculadora. Porque lo que necesitamos es que ustedes conozcan los números enteros, reconozcan, ¿cierto?, quiénes son números enteros, quiénes son números decimales, y se centren en la resolución de problemas. Por tanto, todo lo que es operatoria de suma, resta, multiplicación y división, necesitamos que ustedes adquieran las habilidades para trabajar todo eso con la calculadora. Y destacar, chiquillos, también que el uso de la calculadora puede ser, en la prueba ustedes pueden llevar calculadora, lo que no pueden usar es el celular, así que traten de evitar el uso del celular para que se acostumbren a usar la calculadora. La calculadora científica, sí, ya para ir aprendiendo a usarla, porque esa la pueden llevar y la pueden usar cuando vayan a dar el examen. Gracias, Clau. Súper importante lo que dice la Clau y por favor, desde ya nosotros necesitamos en este curso que tengan una calculadora de tal forma, ¿cierto?, de, en este caso, como son enteros y decimales, poder hacer todas esas operaciones con nuestra calculadora. Nosotros en nuestra videoclase les vamos a mostrar las teclitas, vamos a mostrarles, ¿cierto?, cuáles son las secuencias de pasos que tienen que hacer para que ustedes conozcan su calculadora. Y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, háganse amigo, amiga de su calculadora. Conózcanla bien, conozcan cómo funciona, cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se borra, cómo se puede corregir la escritura, etcétera. Porque todo eso hace que uno vaya con más confianza a rendir después la evaluación. Y después de eso vienen los números enteros y decimales, de nuevo con el orden, ubicación en la recta numérica, entonces seguimos reforzando lo de las operaciones. Siguiente clase, la número 3, ¿qué dice ahí? Aquí, ¿cierto? Dice notación de potencias, propiedades y aplicación de la notación científica. Las calculadoras científicas traen teclas especiales para trabajar potencias y traen teclas y modos especiales para trabajar notación científica. Por lo tanto, reitero de nuevo, el uso de la calculadora aquí también se vuelve súper importante. Cuando veamos las propiedades, probablemente en las propiedades no vamos a poder usar la calculadora, pero sí vamos a poder comprobar propiedades con nuestra calculadora. Así que, de nuevo, la calculadora tiene que ser su amiga y compañera durante este curso. Vamos a tener 2 clases, ¿cierto?, acerca de la notación de potencias, las 2 clasecitas, ¿cierto? Y luego, propiedades de las operaciones, su uso en la realización de cálculo y resolución de problemas que involucren operatoria numérica. Nosotros reforzamos con ustedes en nivelación las propiedades, ¿cierto?, de los números naturales. Y como todos los números tienen propiedades, entonces en ese momento de nuestro curso, lo que vamos a resolver y reforzar, ¿cierto?, van a ser las propiedades con la operatoria de los enteros. Así que, con los enteros y los decimales, para que ustedes vean que, por ejemplo, la conmutatividad, la asociatividad se cumplen, por ejemplo, cuando los números son positivos, pero hay que tener cuidado cuando los números son negativos. Así que todo eso lo vamos a reforzar de nuevo ahí. Y después nos vamos a geometría, figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales, donde vamos a trabajar circunferencias, prismas y esferas, y ahí hay ejercicios muy entretenidos, sobre todo de los proyectos que uno hace de construcción, en el cuántos metros cuadrados tenemos que ocupar para pintar, cuántos baldosas tenemos que comprar para embaldosar un área cuadrada,
Entonces, esa unidad se vuelve bien entretenida, creo yo, porque es bien cercana a lo que nos toca en algún momento hacer como un proyecto, ¿cierto?, para nuestras casas o incluso, me imagino, para algunos en su pega. Esto de calcular, por ejemplo, los lados, por ejemplo, de un triángulo y conocer todas esas formas de calcular con el teorema de Pitágoras para calcular un ángulo de 90 grados. Va a ser algo que nos va a favorecer, ¿cierto? Poder visualizar todas esas temáticas de geometría en nuestra clase, toda esta temática que tiene que ver con construcción. Luego seguimos con área, perímetros de polígonos diversos, figuras geométricas bidimensionales, de nuevo. Entonces vamos a tener 4 clases ahí de geometría. Perdón, 5, porque ahí viene la resolución de problemas y después viene lo de volúmenes, ya ahí cuando nos vamos a las 3 dimensiones. Y después nos vamos a pasar a la parte de estadística, todo esto que está aquí, tablas y gráficos, es todo de estadística. Todo lo que vimos aquí es todo de la parte de geometría y todo lo que vimos aquí es todo lo de la parte de números enteros y decimales. Y finalmente, nuestro curso va a terminar, ¿cierto?, con una clase de resolución de problemas relativos a proporcionalidad directa y inversa, que es una clase donde vamos a trabajar el cálculo de porcentajes. Y ahí también tiene una aplicación práctica, porque todos los que trabajamos, ¿cierto?, nos descuentan del FP, nos descuentan de la salud, ¿cierto? Y esos son descuentos que son legales, representan un porcentaje de nuestro sueldo, ¿cierto? Y ahí vamos a poder reforzar a partir de esos ejemplos que son tan concretos y que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a resolver ese tipo de problemas. Así que ahí terminamos. Yo, cuando iniciamos la clase, yo les hice un video acerca del programa y les dije, bueno, hay 4 unidades grandes que tocar. Números, geometría, estadística. La unidad, ¿cierto?, de álgebra y funciones, que fue la que me comentaron que más les parecía que podía ser compleja de trabajar, la vamos a trabajar, la vamos a resumir, ¿cierto?, en este trabajo de relaciones y proporciones directas e indirectas, para poder darle, ¿cierto?, o tocar algunos temas de álgebra y funciones. Porque también con la priorización también tenemos menos contenidos, por lo menos en esa unidad, y queremos reforzar también estos temas de tal forma que si aparece alguna pregunta en la prueba de álgebra y funciones, que a lo mejor no hayamos visto en el curso, que ustedes la puedan dejar en blanco porque al final queremos reforzar también estos contenidos que les estamos planteando aquí en el plan ajustado, que nos parecería súper bueno que puedan responder todo eso y a lo mejor dejar una pregunta en blanco de algo que no podamos ver, pero eso que no implique que no van a tener el porcentaje necesario para aprobar. Entonces, esa ha sido la lógica de pensar en este ajuste, como reforzar de buena forma, en vez de pensar en que cubramos todo el programa y al final lo vamos a cubrir así como con deficiencia. Oye, mejor ocupémonos de unidades que son, que las podemos trabajar bien con los estudiantes, las podemos reforzar súper bien de tal forma que llegan a la prueba y llegan expertos en ese tema. Chiquillos, abro el espacio para dudas. Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda. Ahora, ¿qué son las dudas que esperamos? Cuéntenos cómo han vivenciado, cómo han recibido los formularios, qué no les gusta de los formularios, qué sí les gusta de los formularios y qué cosas, por ejemplo, han pensado o en algún momento han dicho, hoy los profes podrían hacer esta cosa A o esta cosa B. Está el espacio aquí para que nos comenten y estamos súper abiertos a sus comentarios. O saber de repente qué les ha costado más también. Edith no se escucha. Parece que nos está contando, pero está con el micrófono silenciado. ¿No tiene alguien que le ayude a ella a silenciar? O sea, a activar el micrófono, perdón. A ver, no sé si puedo hacerlo yo desde acá. No puedo. Isaac tal vez nos podría ayudar. No sé si Isaac podrá activarle el micrófono. A ver. Ahí sí. Ay, sí. Perfecto.
Bueno, y como les comentaba, a mí igual me cuesta un poco matemática, o sea, más de un poco, Sí. porque, bueno, los números ahora no son igual, o sea, me refiero yo a la materia, no es lo mismo cuando yo estudiaba, po, que antes era sumar, restar y multiplicar y dividir nada más. Entonces, igual no me cuesta un poco, pero aquí haciendo el empeño, espero salir adelante. Eso. Gracias. Estar Claro que sí, y claro, cuando necesite ayuda más directa, no dude en escribirnos. ya, Ya. gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, algún comentario sobre la materia, sobre las clases. Oye, con confianza, destruyannos nomás todo el formulario que les mandamos, así podemos mejorar. O si tienen más idea igual de cómo hacer las clases más atractivas o más comprensibles. No, no pasa nada. Ya. Pueden poner dedito para arriba, por ejemplo, las propiedades de los números naturales. ¿A qué le costaron las propiedades de los números naturales? Conmutatividad, asociatividad. A ver si alguien se acuerda qué es la conmutatividad. Eso me gustaría saber, está buena. ¿Quién me puede contar qué es la conmutatividad? ¿Eh? ¿Edmond? ¿No? Ya, recordémosle, Carol, entonces lo que es. Y, chiquillos, tan fácil como recordar eso clásico, no sé si para ustedes es tan clásico, disculpen. No sé si que Es uno que, como está en la matemática todos los sí, días. pues, es que de repente el nombre es lo enredado. Mira, Benjamín dice, ¿no era cuando una suma se resuelve de igual manera cambiando el orden? Exacto, cuando se dan vuelta los números, por ejemplo, si yo vamos a hacerlo con números chicos, solo para entender nomás de qué se trata esa propiedad. Si yo tengo 2 más 3, me da 5, ¿cierto? Y si yo tengo 3 más 2, me da 5 también. Lo único que hice fue cambiar de lugar los números. ¿Ya? Dale, Carlos. Como cambiar el orden, o sea, al final de eso. O sea, en matemática le damos el nombre porque tenemos que darle una formalidad. Ustedes saben que los matemáticos son así como estructurados, entonces como somos súper cuadrados, nos gusta como nombrar las cosas para tener claridad acerca de qué estamos hablando. Entonces, claro, a eso de poder cambiarle el orden, que pasa con la multiplicación y además pasa con la suma, es lo que nosotros en matemática le llamamos conmutatividad. Y ahora, en la multiplicación, por lo general, es esa clásica frase que dice, oye, el orden de los factores no altera el producto, porque los factores son los términos de la multiplicación. Entonces, esa frase que ustedes pueden haber escuchado alguna vez proviene del ámbito de la matemática y finalmente lo que nos dice, oye, cambia el orden, porque eso es posible, porque te va a dar el mismo resultado, porque no vas a alterar el resultado final. Y eso lo importante es entender lo que pasa con la suma y con la multiplicación, porque no pasa con la división. ¿Por qué es importante darle un nombre? ¿Por qué es importante decir, oye, pasa con la suma y pasa con la... Porque con la división no pasa y con la resta tampoco pasa. Entonces, por eso es importante en matemática tener ese conocimiento. Además, ustedes cuando usen la calculadora, para que no se sientan con la sensación de lo estaré haciendo bien o estaré haciendo mal. Oye, si están haciendo una suma, sumen un número primero y el otro después y da exactamente lo mismo. Y si están haciendo una multiplicación, da exactamente lo mismo. Y si la operación es una resta, ahí, ojo, cuidado, no da lo mismo restar en distinto orden. No da lo mismo dividir en distinto orden. Entonces, de ahí la importancia de que conozcamos, ¿cierto?, qué podemos hacer con esos números. Ahora, matemáticos, les damos nombre, hacemos eso, pero en realidad es para poder darles libertad, ¿cierto?, a la hora de desarrollar un problema. Chiquillos, ¿alguna otra duda de algún problema que les haya llamado la atención, que hayan anotado en su cuaderno y que en realidad el problema
están caceroleando en mi casa afuera de mi edificio, no sé si Sí, a escuchan. las 8:30 empezó el cacerolazo. ¿En serio el cacerolazo? Sí, a las 8:30. Así Ya. que nos Mis quedan 10 mis minutos y vecinos son después un nos poco vamos buenos para el a caceroleo, golpear así la que olla. Después nos vamos a golpear la olla, ¿ya? Aguantemos sí. estos 10 minutos. Después preparamos las ollas y salimos. Sí. Oye, denme un segundo, voy a cerrar las ventanas porque las tengo todas abiertas Ajá. y mis vecinos son súper buenos para cacerolear. Así que denme un segundo. Ya. No sé si queda alguna otra duda. ¿Recuerdan la otra propiedad que vimos también en la clase pasada? Aparte de la conmutatividad, vimos otra propiedad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se Ya. llamaba ahora? ¿O de qué se trataba? La asociatividad, Súper bien, la asociatividad. ¿Y te acuerdas de algo de eso, Edith? a ver, más o menos no Más o mucho. menos. Es la asociatividad, o sea, es lo que explicaba recién la profe, ¿o no? De Es que parecido, pero ahí es cuando hay más de una más operación. de una Entonces se operación. asocian, claro, Claro, cuando cuando hay una hay suma multiplicación con con una suma. resta o una cosa así, ya. La suma, la resta o multiplicación, así. Eso. Esa es la Claro. asociatividad. Cuando se asocia Eh, la suma con la resta. O, claro. o la Y suma con cuando partes la con resta. una operación primero, o cuando tienes, perdón, una multiplicación, Claro. un número que está multiplicando a otros dos que se estén sumando o que se están Perdón, restando. Claudia. Sí, Distributividad es lo que estáis diciendo. vale. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Qué asociatividad o distributividad lo de Edith? Perdón, estábamos hablando de asociatividad. Sí, asociatividad. Dale. Más de dos números con la misma operación. Más de Tenéis número. más de dos números con la misma operación, o sea, todos Ah, los números ya. con suma, tú los Ah, agrupáis, porque al final lo que uno trata de hacer es como tratar de reducir las operaciones, entonces uno empieza a agarrar dos numeritos, mm, pero tiene que haber la misma operación. claro. Lo Ah, que decía con dos operaciones, la suma y la multiplicación, eso es como la distributividad. ya. Eso todavía no lo pasa. A ver si puedo compartir la pizarra. Sí. Ya. Se unió Catalina Cabezas ahora, bienvenida. Bienvenida, Catalina. Hola, hola. Hola, hola. No me Hola. funciona el lápiz y los números van a salir medio feitos, pero como decía Clau, 2 más 3 igual a 3 más 2. Eso uno puede decir que esto es igual porque existe la conmutatividad. 2 más 3 más 5 son la misma operación porque hay suma, tres números, o sea, más de dos números, y lo que yo puedo hacer es decir que esto es igual a el 2 más asociar, y asociar significa la acción de escribirlo entre paréntesis, 3 más 5. Es ver por dónde voy a empezar. Los Eso. paréntesis me dicen por dónde voy a empezar. Entonces de ahí yo digo, oye, pero como yo agrupé esto, entonces voy a decir esto es 8 y después lo sumo con el 2. Y después hago el 2 más 8, entonces eso es lo que me da 10. Y hacer esta acción de agregar un paréntesis para agrupar dos números para operarlos, eso es lo que denominamos la asociación. Ahora, uno por lo general agrupa los que le parecen más fácil. Ustedes podrían haber agrupado 2 más 3 si les parecía que era más fácil sumar el 2 y el 3 y después el 5. Entonces, la asociatividad no tiene esa dificultad, ¿cierto? De que, ¿cuál agrupo? Total, si tengo solo sumas, al final me da lo mismo, ¿cierto? Cómo asociar, porque me va a dar exactamente el mismo resultado. Igual esto da 10. Así que, si ustedes se dan cuenta, la operación da igual. Y lo otro que se comentaba, ¿cierto? Que lo voy a hacer por aquí arribita, tenía que ver con la distributividad. Y que tiene que ver con una multiplicación y una suma. Entonces, en esa distributividad, yo puedo hacer esto así. 4 y el 4 por 2 y después decir que eso da 8. ¿Sí?
Ahí no apliqué la distributividad, ahí solo apliqué la operación entre los paréntesis. Ahora, ¿dónde y cuándo es importante lo de la distributividad? Cuando, por ejemplo, tenemos alguna letra o algo. Entonces, desde ya tenemos que reforzar el concepto porque lo que yo acabo de hacer y borrar, al final es lo mismo que decir 2 por 1 más 2 por 3. Y eso me da 2, y eso me da 6, y esto me da 8. Que es lo mismo que resulta cuando teníamos el ejercicio anterior, o sea que cuando tenemos 4 por 2, que era igual a 8. ¿Sí? Entonces son dos formas de hacerlo. Lo que nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan las propiedades, sobre todo para que se sientan con la tranquilidad al hacer operaciones y no se sientan con la incertidumbre de que si la operación que están haciendo y realizando está bien o está mal. ¿Sí? Porque estas propiedades que nosotros comentamos aquí, finalmente, les tienen que dar esa certeza y esa seguridad para poder resolver estos ejercicios. Ahí me comenta Lisette que eso le cuesta un poco, que no lo entiende mucho. Bien, voy a hacerlo de nuevo. Que claro, lo que podríamos hacer a lo mejor es un par de ejercicios para mandarles a ellos para que vayan practicando, pero, o sea, no en este momento, sí, tendría que ser durante la semana. Claro, Pero no como clase, profe. claro, no como clase de los días martes, sino que hacer como una pequeña, a lo mejor, guía, entre comillas, con un par de ejercicios para que puedan ir practicando. No sé si les tinca. Sí, yo estoy sería viendo bueno. mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ahí sí, yo no la tenía, no la había visto. Ahora sí. Esto es una diapositiva, ahí me queda una en blanco y a esto. De nuevo. 2 por 3 más 8. Esto es 2 por 3 más 2 por 8. Pues lo hacemos esto con eso y luego así. ¿Ya? Entonces como que este numerito que está fuera del paréntesis se distribuye al interior del paréntesis. Entonces, finalmente el 2 termina acompañando al 3 y el 2 termina acompañando al 8. Y después calculamos. 2 por 3 son 6 y 2 por 8 son 16 y ahí calculamos que eso resulta 22. Entonces, aquí en este proceso, cuando yo digo el 2 va a acompañar al 3 y el 2 va a acompañar al 8, es cuando decimos que ahí apareció la distributividad. Que en el fondo es distribuir las operaciones de forma diferente. ¿Ya? Y pueden confirmar después el resultado si gustan, realizando el paréntesis primero, en este caso 3 más 8 me da 11, y si multiplico ese 11 por 2 me debe dar el mismo resultado que le dio a la profesora recién. Ahí lo está confirmando. Chiquillos, a ver si alguien nos podría decir cómo quedaría 3 por 4 más 1. Aplicando la distributividad. Ya, ¿quién puede resolver eso entonces? A ver, son números simples, chiquillos. Tendría que ser 3 por 4 Bien. más 3 por 1. Ya, súper. ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? Ahí es donde me cuesta. Ya, ahora resolvemos las multiplicaciones. Nos quedaron dos multiplicaciones, ¿cierto? Ajá. Ya que eran el 3 por 4, ¿me dijiste? 4. Ya, ¿cuánto es 3 por 4? 12.
Ahí está. Y 3 por 1, ¿Cuánto es 3 por 1? 3. 3. ¿Y esos dos números qué van a hacerse? ¿Qué operación se va a hacer? Eso lo sumo. Exacto, súper bien. Ya. Ya. Entonces sería 12 más 3, serían 15. Bien, súper. Ya. Por ahí vamos, por ahí vamos. Eso, ojalá que también le haya servido al resto, a los que tenían duda. Maravilloso, genial. Hay que perderle el miedo, chiquillo. O sea, yo sé que bien, el curso de matemática por lo general viene con una carga. Créanme que yo lo escucho casi todos los días, así como, ay, usted es profe de mate, a mí me cuestan las mates. Es verdad, a veces no hay muy buena experiencia con los profes anteriores y de repente uno quedó como traumatizado con la forma en que por lo general los matemáticos tratan de enseñar, pero nosotros queremos ayudarlos a que le pierdan el miedo a esta cuestión. Queremos entregarles herramientas y estrategias para que le vayan de a poquito perdiendo el miedo, para que no se paralicen con eso. Porque como ustedes saben, en la vida el miedo paraliza, entonces si le tenemos un poco de terror a los numeritos, a la mate, entonces probablemente nos quedemos paralizados. Pero como tienen un equipo de profes que está súper disponible a ayudar, entonces con mucha confianza vayan indicándonos dónde están sus dificultades. Qué bueno, gracias. Estamos en la hora ya, ¿no? Déjame confirmar. Sí, es que no me acuerdo hasta qué hora era, si nos seguimos nomás. Miren, estamos, no, si todavía estamos, Clau, sí. Y yo les quiero mostrar este problema. Ya, súper. ¿Ya? En este problema, que era un problema propuesto, hay una situación, ¿cierto?, que la vamos a observar. Aquí hay una mujer, ¿cierto?, con 2 niños, con un texto que dice, quiero una entrada de adultos y 2 de niños. ¿Cuánto es? Me pregunta aquí al vendedor. Y bueno, si ustedes notan, aquí hay un letrero, ¿cierto?, que indica que adultos son 3.500 pesos, los niños son 1.700 pesos y la tercera edad 2.400 pesos. Este es un problema, esta es una situación donde obviamente hay que hacer operaciones matemáticas para resolverlo, pero las operaciones matemáticas para llegar a resolverlo las tenemos que pensar y analizar. Entonces, en matemáticas, y los profes por lo general, ayudamos a nuestros estudiantes con algunas estrategias para resolver problemas. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un problema, nos vamos a enfrentar a una pregunta. Y tenemos que tener claro cuál es la pregunta, qué nos están preguntando, qué datos tenemos, qué operación podemos realizar. Y es por eso que estas A, B, C, D, E preguntas que están planteadas son las preguntas orientadoras que uno debería hacerse a la hora de ir a resolver un problema. Ahora, ustedes pueden anotar esto como estrategia. Por ejemplo, quiero resolver este problema y quiero darle respuesta a esa pregunta. Entonces, primera estrategia, y ahí sí ustedes pueden ir tomando nota. Lo primero es como, oye, ¿qué me están preguntando? Puede ser que no haya entendido nada del problema, ni de los datos, ni una cuestión que esté ahí como datos del problema, ni el diagrama, ni el dibujo, ni nada, pero por último identificar cuál es la pregunta que me hicieron. Entonces, en esta pregunta, ¿qué quiere saber la mujer? Es como, primera cosa que tengo que mirar en un problema es, ¿qué me están preguntando? Bueno, aquí. La mujer quiere saber el costo, ¿cierto?, de una entrada adulto y 2 entradas de niño. Ya, sí, cuando ella dice cuánto es, en realidad está implícitamente diciendo, oye, ¿es que cuánto me va a dar la suma de esas 2 cosas que yo quiero comprar? Primer punto, o sea, ¿qué me preguntaron? Independiente que no entienda nada del problema, pero detectar cuál es la pregunta. 2, ¿qué información usará el vendedor para responder la pregunta de la mujer?
Y esto lo podemos pensar como, ¿cuáles son nuestros datos? ¿Qué información me está entregando el problema? Y por lo general, nosotros les recomendamos a nuestros alumnos, así como, mire, use un color e identifique cuáles son los datos numéricos que me entregaron. Entonces aquí los datos están en esta pizarra. Oye, ese es un dato, entonces lo voy a anotar aquí, adulto, entrada adulto, igual a 3.500 pesos. El otro dato que tengo es que mis vecinos molestos. Entrada de niños es 1.700 pesos. Y me entregaron otro dato, que la entrada del adulto mayor es de 2.400 pesos. Ahora, claro, aquí en el problema está como súper marcado, está súper clarito dónde están los datos, pero hay algunos otros problemas donde están escritos, así como si la entrada de adulto cuesta 3.500, por lo general nosotros le recomendamos a nuestro alumno, oye, subraye eso, márquelo con un color determinado para que usted identifique cuáles son sus datos. ¿Ya? Tercer punto, ¿hay alguna información que el vendedor no deba considerar para responder la pregunta de la mujer? Y aquí claramente los problemas a veces tienen datos de más. Y eso es lo que quiere orientar esta tercera pregunta, así como, oye, ya, de todos los datos que yo tengo que me entregaran al problema, ¿cuáles me sirven y cuáles no me sirven para responder la pregunta que me pidieron? Entonces aquí claramente yo puedo descartar, ¿cierto?, el valor de la entrada del adulto mayor, porque para responder la duda que tiene la mujer no necesito ese dato. Y eso pasa en los problemas. A veces hay un dato que nosotros le llamamos como el dato engañoso o el dato confusor, ¿cierto? Que finalmente termina confundiendo el problema. Entonces, en este caso, el C es como descartar información. ¿Pero para qué la voy a descartar? Porque la voy a descartar solo para el hecho de poder responder lo que se nos está preguntando. Ahora, si aquí hubiesen dos preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es la entrada del adulto y la de 2 niños? Y además calcule cuánto sería la de 2 niños y un adulto mayor, entonces ahí, claro, yo no tendría que descartar la del adulto mayor. Pero por la pregunta que me están haciendo, no la necesito. Es un confusor. D. ¿Qué operación matemática debe utilizar el vendedor para responder la pregunta de la mujer? Aquí alguien puede... Ahí Juan Veloso dio una respuesta por el chat que sirve para esa pregunta. ¿Me la podrías leer, Clau, que no tengo acceso? Cristian Muñoz también está respondiendo bien. Juan Veloso dice, multiplicar por 2 las entradas de niños y sumarla con una de adulto. Perfecto. ¿Ya? Y la otra respuesta que nos da Cristian Muñoz, que también es correcta, es sumar las 3 entradas. Las tres. Exacto. Digo lo mismo. Exacto, Edith, también. O multiplicar por 2 y después sumarlo. En la misma operación igual va a llegar al mismo resultado. Va a llegar al mismo Va a resultado. llegar al mismo resultado. Sí. Maravilloso. Así es. O sea, aquí las dos... Claro, porque al sumar 2 números iguales es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces, correctamente podemos sumar las 2 entradas de niño o multiplicar una entrada por 2. ¿Ya? Así que maravilloso que hayan salido estas dos respuestas, porque finalmente esto también me permite reforzar esta idea de que para resolver un problema matemático, por lo general, no hay solo una opción para llevarlo a cabo. Entonces aquí vieron, chiquillos, hay dos formas. Oye, solo sumo o ocupo la multiplicación y la suma, o pueden haber otro tipo de estrategias. A veces haciendo esquemas, haciendo... figuritas, depende de la cantidad que estemos viendo, tal vez haciendo rayitas y cosas, los problemas se resuelven. Aquí recuerden que su prueba mayoritariamente es de alternativa, entonces hacer esquemas, hacer dibujos, diagramas, etcétera, los puede ayudar bastante. Exacto. Así que... Y Benjamín se nos adelantó y respondió antes la última pregunta. Maravilloso. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta hecha por la mujer? 6.009. Exacto. 6.900 pesos. Bien,
más allá del monto, el objetivo así, uno es, chiquillo, una estrategia para resolver el problema. No es que todos los problemas ustedes tengan que ir anotando ya, que me preguntaron cuáles, sino que es más bien una estrategia mental. Ahora, ¿cómo esa estrategia se queda en el cerebro? ¿Cómo se hace la conexión para que eso quede como un recuerdo en el cerebro? Es porque yo lo hago varias veces. Entonces, hago el próximo problema que les planteemos, traten de hacer esa estrategia, así como ya. ¿Qué me preguntaron? ¿Qué datos tengo? ¿Hay alguno que me está enredando la posible respuesta? ¿Y a qué operación voy a hacer? Y después buscar al final la respuesta. Y ese ejercicio de los 5 pasos, ¿cierto? Es como, después ya después que lo hagan varias veces, entonces ya va a estar tan incorporado en las conexiones cerebrales que uno hace cuando aprende, que al final después sale instantáneo. Entonces hoy día, claro, si ustedes a mí me preguntan, yo profe de mate, me enfrento a resolver un problema y digo, mis datos, y lo hago, porque lo tengo incorporado. Entonces el ejercicio hay que hacerlo así, porque en matemáticas se aprende de esa forma, haciendo. Y ahora sí, Clau, estamos en la hora. Ay, Ahora sí nos quedan 5 minutitos. Creo que hemos cumplido con lo que nos pidieron en Crecer. Creo que no nos falta entregarles ninguna información. mira, por acá... No nos quisieron destruir el Google Forms, así que si hay algún reclamo posterior, pase porque no nos quisieron... acá Lisette también dice que igual sería entretenido la figura geométrica y sumar los lados. ¿Ya? Cuando hagamos ejercicios lo que se viene. De lo que se viene, sí, pues, eso. Claro, lo que se viene le parece entretenido, así que bacán. Eso sería sacar el área, el volumen de los paralelepípedos, todo eso. Claro, el perímetro es el borde, lo que rodea el área sería la parte de adentro, ¿cierto? Sí. Y el volumen sería para las figuras ya 3D, que es todo lo que va dentro de algo, lo que va como... Y es pura multiplicación. Claro. Sí. Multiplicación y también suma. Sí. Sí, a veces hay un ejercicio clásico de las pruebas, de pruebas anteriores, por ejemplo, el de una mamadera. Como que hay que sacarle el volumen a la mamadera o cuántos litros tiene la mamadera, no me acuerdo bien, pero, o sea, litros, digo yo, centímetros cúbicos de la mamadera, pero finalmente, claro, uno es como, mira la mamadera, ustedes tienen que asociar lo que es un cilindro, entonces, ¿cómo es el área del cilindro para responder esa pregunta? Y ahí es como que uno llega al contexto, pero viene detrás de algo así como que es súper habitual para nosotros. Uy, una mamadera, claro. un cilindro, ¿verdad? Chuta, le podemos aplicar el volumen, el área y todo eso. Igual durante el año nosotros tratamos de, en los ejercicios que les mandamos, poner algunos ejercicios que han salido en pruebas anteriores, para que vayan así como viendo el tipo de ejercicios que van a ver después. Claro, porque el entrenamiento, yo siempre les trato de decir a mis estudiantes, para una prueba como la del tipo que ustedes tienen que rendir, que es una prueba, ¿cómo se dice, Clau? Se me fue la palabra, esta es como... Estandarizada. Estandarizada, gracias. No, eso, que igual para todos, estandarizado es igual para todos. Que es igual para todos, que tienen preguntas de alternativa, etcétera, etcétera. Hay que entrenarse para ir a dar esa prueba. Porque hay que entrenar la estrategia de, oye, de cómo me enfrento a la pregunta, cómo voy descartando alternativas, cómo podría yo pensar la pregunta. Y a veces hay preguntas que uno no necesita saberse los contenidos matemáticos, sino que ahí empieza con lo que les decía yo, estos diagramas, empezáis a hacer figuritas y llegáis a la respuesta. Pero para eso uno tiene que ir entrenado, como entrenar para la maratón, ¿sí? O sea, es muy difícil para alguien que va a la maratón levantarse de un día para otro e ir a correr la maratón, porque seguro va a correr 1 kilómetro y va a quedar muerto. Seguro que no vio sus condiciones, por ejemplo, de su presión, de su ritmo cardíaco, de un montón de cosas que uno tiene que tener así como cuando va a correr la maratón. No es que yo la corra, pero cuando uno va a correr la maratón, tiene que tener en consideración pues esa planificación previa para correr ya 1 kilómetro, voy a parar aquí, después sigo. Esta prueba, chiquillos, las pruebas estandarizadas son iguales.
son iguales, uno las entrena, y mientras más entrenamiento tiene, llega con más confianza a la prueba. No es que vaya a llegar con muchos más aprendizajes, ni contenidos, ni que vaya a ser así súper Nobel de mate, no, sino que llegáis con más confianza. Y eso, yo les digo que es un punto a favor, llegar con confianza a la prueba, porque ya lo entrenaste y vaya. ¿Qué es lo que le pasa a los cabros que son puntajes nacionales en las pruebas, en las PSU? O sea, son cabros que se han entrenado mucho tiempo, mirando tipos de preguntas, mirando las preguntas, haciéndolas, es decir, ensayo, error, pero así se aprende mate. Haciendo ejercicio, equivocándose, haciéndolo, volviéndose a equivocar. Entonces, el error en ningún caso es algo que tengan que considerarlo como malo. De hecho, el error es un aprendizaje. Es un entrenamiento en el fondo. Perfecto. Así como dice la Clau, es un entrenamiento. Cuando yo me equivoco al resolver un ejercicio, oye, a veces lo borramos, así agarramos la goma, borrar y lo borramos y empezamos todo de nuevo. Yo a veces digo, ¿sabes qué? Mejor deja eso que te equivocaste, podía hacerle una marquita y decir, porque ahí dejáis registro de dónde te equivocaste y lo volví a hacer, hasta que te salga y te sintáis confiado de eso. Claro. Otra cosa también interesante es que muchos de los contenidos que nosotros vamos a ver durante el año son cosas que ustedes, que nosotros usamos en nuestra vida de repente hasta cotidiana y no nos damos cuenta. Y nosotros lo aplicamos sin hacer un cálculo, así como sin darse cuenta que es un cálculo matemático o un cálculo de geometría. No nos damos cuenta. Hay mucha gente que trabaja en temas de construcción o de repente cuando uno tiene que hacer un arreglo en la casa o no sé, construir un mueblecito, qué sé yo, uno aplica esos conocimientos de repente sin darse cuenta que estoy viendo todo lo de matemática de este nivel. Así que la idea siempre, por lo menos en mi caso, tratar de relacionarlo con la vida un poquito más conocido por todos. Sí, y aquí, como ya último, para ir cerrando, aquí tienen un equipo, ya lo hemos dicho, súper comprometido, pero además con alguna expertise que les pueda ayudar. Yo soy profe de mate, de formación, la Claudia es psicopedagoga. Entonces, la Claudia tiene la capacidad de bajarme a mí, de decirme, oye, baja ahí del universo matemático y tenemos que mirar este contenido de una forma más concreta, de una forma más lúdica, de una forma con más imágenes, etcétera. Entonces, finalmente en este equipo ponemos al servicio nuestras capacidades profesionales, nuestras capacidades de lo que nos da la pega que hacemos, al servicio para que ustedes lo tomen y lo puedan aprovechar. Sí. Si alguien, yo dejo abierta la palabra, si alguien quiere comentarnos algo más, porque ya estamos en la hora para la finalización. Desde ya darles las gracias. Si alguien nos quiere escribir algo por el chat, lo vamos a ver ahora. Gracias por la participación, por las respuestas que nos dieron a estos problemas que les planteamos. Gracias a ustedes por tener la paciencia para enseñar. Gracias, Edith. Ay, Cristian. Ya, chiquillos, ¿no hay más comentarios entonces? Gracias por hacer la clase entretenida. Ay, qué amorosa. Acá vamos a tratar de hacerlo siempre así. Lo hemos conocido un poquito más, ya sabemos que aquí tenemos parejas, compañeros de curso, Gracias, que están en el desafío. A Edmond lo volvemos a ver, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, Natalia, Benjamín, a todos, Evelyn, Catalina. Pregunta. Pregunta Edmond, dale. No, en la otra semana porque no estaba preparado. No, la próxima semana se viene con los ejercicios por el documento de form. Ya. ¿Ya? Ya, ok. Ok. Natalia, ¿tiene algún comentario? ¿Tienen algún comentario ya? No, yo no. Gracias. Gracias, profe. Estaba entretenida la clase igual. Lo poquito que estuvo. Sí, un ratito. Más que nada para conocernos igual y hacer algunos comentarios en la asignatura. Era la idea de la tutoría. Sebastián, sí. Natalia, Marco, Juanis, Inés, Fabiola, Evelyn, Edmond, Cristian,
Catalina, Benjamín, Ana, Adelina, Edith, gracias por darse el tiempo, gracias por conectarse, gracias por tratar de buscar una estrategia, de buscar el correo de alguien para poder conectarse. Infinitas gracias. Fue una maravillosa experiencia. Un abrazo, un beso. Y a cacerolear. Súper bien. Sí, vamos a sacar la olla. Ok, Veloso, bien. Gracias, profe, a ustedes. Que estén súper bien, Natalia. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, Elin. Chao. Yo tenía una pregunta, yo me estoy integrando recién hoy. Ya, dígame. Entonces, igual como que llegué a la clase tarde. Quédate un ratito con nosotros, Evelyn. Ya. Un ratito conectada. Ya, yo me quedo un ratito. Para que liberemos a los chiquillos para que puedan ya descansar. Y Evelyn, ¿alcanzaste a ver los ejercicios que vimos? Sí, eso lo vi. Ya. Ya, súper. Sí, eso lo vi.